21:39, estamos en Panorama Tucumano y nos propusimos pegarle una revisada, mirada, analizar un poquitito qué pasó la semana pasada. La semana pasada Argentina y Estados Unidos terminaron de acordar un pacto económico que de alguna manera abría perspectivas de una economía diferente, de una vida diferente posiblemente, principalmente en nuestro país. Apenas se conoció el anuncio, subieron las bolsas, había sonrisas en el área, en la vida económica argentina. Y bueno, un poco para interpretar eso lo invitamos al profesor Gustavo Balber que nos cuente o que nos dé una mirada mucho más detallada, mucho más fina de esta. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, bienvenido a Panorama Tucumano. Gracias, Federico, buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, como pasa siempre, si uno empieza a saludar, hola, ¿cómo estás? Estamos en el corte y Gustavo me hace un señalamiento del tema que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Y me decía Gustavo algo de cómo hay una serie de vaivenes políticos en Chile, pero hay una estabilidad. No digamos una estabilidad económica, pero sí de criterios económicos que ayudan, que fortalecen de alguna manera a la vida política también de Chile. Pero antes que lo diga yo, explícamelo vos. Bien, el asunto es que, por supuesto, como toda economía, tiene su variabilidad. Totalmente. El punto es que la variabilidad económica de Chile es mucho menor que la variabilidad política. Nuestra. No, que la nuestra seguro, Seguro. de cualquier cosa. Sí. Pero comparando la propia de ellos, la política con la económica Claro. de ellos, la variabilidad económica es más reducida que la variabilidad política. Claro, porque decíamos, salimos de Bachelet y entramos a Piñera y así, y salimos... Sí, muchos y cambios ahora de tenemos izquierdas a no sé derechas, qué. pero... Claro. Volanteamos de izquierda a derecha, pero la economía no tiene esa volanteada. Claro, lo que pasa es que en Chile hay dos elementos que tienen anclada la economía. Ajá. Entonces la variabilidad que pueda tener un gobierno es mucho menor que lo que ocurre en Argentina. Dos elementos, decís vos. Sí, un elemento es la propia Constitución que le prohíbe al Banco Central prestarle al gobierno nacional, excepto que haya guerra. En ese caso sí, por pedido de un Consejo de Emergencia de Guerra, que está previsto constitucionalmente, el Banco Central no puede prestarle dinero al gobierno. Por lo tanto, el gobierno está obligado o a tener equilibrio fiscal o a tomar deuda si quiere tener déficit. Y eso es una restricción muy dura. Eso, entre otras, tiene una ventaja, por supuesto. La ventaja es que tenés la inflación mucho más controlada. Claro. La meta actual de inflación que se ha puesto el Banco Central es 3% anual. Anual. Está en el 3,1, así que están preocupados. Por supuesto, vienen de un 14% anual, interanual en realidad, en febrero de 2022. Pero es la salida de pandemia, donde hubo mucha flexibilidad monetaria. Es totalmente entendible. Del 14S demoraron un año y chirola en bajarlo alrededor del 4 y están ahí llegando al 3. En parte por esta cláusula del Banco Central. El otro punto son los acuerdos internacionales. Chile tiene 100 y pico de acuerdos de libre comercio firmados con todo el mundo. Por lo tanto, la política comercial exterior tampoco la pueden tocar. Entonces, no joroban con retenciones a las exportaciones, no joroban con aranceles a las importaciones. Esos son dos puntos fijos. Dentro de eso te mueves con el tipo de gasto público que haces, con el tipo de impuestos que cobras. Entonces es mucho más estable en ese sentido la economía de Chile. ¿Es un ejemplo para vos? Ejemplos, lo que puede pasar con la minería. Vas a darle o no mayor margen de explotación a las mineras. Estás tocando la legislación de una explotación de un recurso natural, sí. Ahí se pueden meter. Entonces, esa es una forma de trabajar. La otra, ¿vas a dar o no vas a dar créditos más baratos para las pymes? Porque detalle con esto de la economía. Está hace un año el desempleo clavado entre el 8,1 y 8,5%. ¿Cuánto? 8,1 a 8,5. Es preocupante por lo que tenés es estabilidad, no hay toma de empleo. Claro. Y eso sí es un lastre para el gobierno de Boric, que dentro de todo no fue un mal gobierno. Dada la restricción que tenían, tampoco podía equivocarse mucho. Pero, ¿qué puede hacer? Y bueno, podés fomentar
algo más de las pymes, que es sobre todo en lo que hay de trabajable. Entonces, ese es el tipo de cosas. Claro. Podés manejar los subsidios, podés tocar, que lo han hecho y algunos problemas trajo, las leyes jubilatorias. Sí. Chile tiene un sistema de capitalización. Parecido a las FJP que teníamos nosotros. Parecido, pero mucho más abierto al mercado, es mucho más competitivo. Claro. Entonces es una carga mucho menor para el contribuyente chileno. Bien. Sí tienen aparte el sistema jubilatorio de los militares, que es de reparto. Y eso es parte de las fricciones políticas que tuvieron. En los últimos años de Piñera, cuando fue el reventón social, una de las cosas que complicaba era eso. Mirá vos. Pero claro, el sector militar es muy pequeño, vos podés financiar un sistema de reparto minoritario, pero no podés financiar todo el total que sea de reparto. Pero ¿qué se hizo durante la crisis? Habilitar retiros anticipados del dinero que uno tenía ahí puesto en capitalización. Entonces, ese es el tipo de políticas que pueden hacer. De paso, antes con detalle con esto de las elecciones. Cuando termina el primer gobierno de Piñera, el voto era voluntario. Sí, lo dijeron Claro, acá. y después lo pusieron obligatorio de nuevo. Fue obligatorio, con Piñera se hizo voluntario, por eso pierde Matei la elección, en parte por eso pierde, no digo que sea necesariamente por eso, claro. Pero Incide después lo en el volvieron voto. a hacer. Sí, incidió, porque, detalle poco conocido, se la cobró la derecha chilena. Evelyn Matei es hija del general Matei, que fue jefe de la Fuerza Aérea al final del gobierno de Pinochet. Claro. Fue el tipo que cuando se hizo el plebiscito en el año 88 por el sí de la continuidad militar o el no a la continuidad militar, cuando iba ganando el no, estaban viendo en el Palacio de la Moneda cómo hacer para manipular algo los resultados. Pues el general Matei iba entrando al Palacio de Gobierno, lo pillan los entrevistas, le preguntan y dice, vea, el no va ganando, hay que hacerse esa realidad. Le jorobó cualquier intento de manipulación. La tienen marcada Evelyn Matei, los pinochetistas, por eso, por ser hija del general que jorobó la continuidad de Pinochet. Y a Piñera lo tenían complicado porque Piñera hizo campaña por el no a Pinochet. Ojo, Piñera nunca fue pinochetista. Él, cuando hablaba en público, hablaba de la dictadura de Pinochet. Nunca habló del gobierno de Pinochet, sino de la dictadura. Termina su primer gobierno, voto voluntario, la ultraderecha no fue a votar. Por supuesto, al frente estaba Michelle Bachelet, era imposible ganarle a Bachelet. Tal cual. Pero buena parte de la diferencia con Matei se debió a que la derecha, la ultraderecha, se las cobró también. Conductas muy distintas a las que estamos acostumbrados nosotros los argentinos, ¿no? Está bien, para mí Evelyn Matei es Macri, no Kast. Siguiendo con lo que comentaban en el otro punto. No. Bien, bueno, Gustavo, salgamos de Chile, crucemos las cordilleras, volvamos para acá. ¿Me ayudas a entender el acuerdo con los Estados Unidos? Aparentemente se abren puertas, aparentemente hay como como que se estuviera insuflando otra energía a la economía argentina y al mismo tiempo como que, no quiero decir fuegos de artificio, pero hay mucho de anuncio, pero todavía no conocemos una letra fina. Sin embargo, se lo recibe con aplausos, ¿no? Mira, lo que pasa es que en parte es consolidación de alianza. Consolidación de alianza. Un par de detalles con esto de falta la letra fina. Sin embargo, ya se están haciendo cosas que entrarían en el acuerdo. Bien. Por ejemplo, aluminio, que es más o menos el 8% de la exportación argentina a Estados Unidos, es de aluminio, le pusieron arancel de 0%. Bien. Ahí ya ganó una empresa. Las acciones de Aluar, el día del anuncio, se fueron a las nubes. La otra, las acciones de las vinculadas al campo también subieron lindo, cuadruplican el cupo de carne argentina que puede ingresar a Estados Unidos. O sea, no se firmó el acuerdo, no están los detalles del acuerdo, pero Estados Unidos tomó 2 medidas de política económica consistentes con el acuerdo. Entonces, eso es parte del clima ahí medio eufórico que hubo. 2 cosas concretas que favorecen concretamente a empresas argentinas. Ahora, ¿dónde está la alineación política? Sí. Hay un detalle que es chocante con el discurso de Milei, A ver. pero va en la sintonía de esta alianza. La pauta que dice que no se van a admitir importaciones que provengan de países donde no se respeten los derechos laborales reconocidos internacionalmente y donde se violen los acuerdos internacionales de cuidado del ambiente. ¿De qué estamos hablando? Bueno,
de China. Claro. Sí. Ese es el tema de la alianza Estados Unidos-Argentina. Claro. Ese, para mí, el fondo es más bien seguir buscando a Estados Unidos, seguir buscando alianzas para posicionarte frente a China. Le estás poniendo Pero trabas. nosotros tenemos un vínculo comercial con China muy importante. Es Tucumán muy fuerte. lo tiene. Es muy fuerte. Y de hecho China está teniendo penetración no solo económica, también cultural. Claro. En toda Argentina. La Academia Confucio es un caso, el equivalente al Instituto Goethe de Alemania. Hay academias Confucio para enseñar chino. Me contaban que en Jujuy, en la época del carnaval, pues desfila el dragón ese que usan los chinos, donde van adentro de un muñeco del dragón gigante. Sí. En la celebración del carnaval de la Puna está el dragón chino ya. Entonces, se juega en varios frentes las relaciones internacionales siempre. Uno es el tema cultural. Correcto. Es sí digamos no un aliado, pero sí fue un soporte fuerte que tuvo el gobierno de Alberto Fernández en nivel internacional China. Bueno, Milei pretende dar el volantazo hacia Estados Unidos. La ayuda de Estados Unidos va en el marco de este acuerdo, claro. Que para mí en la letra chica en realidad el trasfondo es freno a China. No es tanto el interés que a Argentina le vaya bien, sino más bien frenar el avance de China en el continente. No hay una competencia. Cuando me contás esto de una cuadruplicación de la venta de carne y demás, ¿no entra cierta competencia con los Estados Unidos? Sí, se entra en competencia. Argentina tiene una economía muy complementaria con los estadounidenses. Claro. Por eso siempre hubo clima conflicto. en algunas zonas que es parecido, digamos. De hecho, la comparación... Los granos también. Claro, la comparación histórica siempre fue Australia, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Tal cual. Si eran más o menos lo mismo porque han crecido distinto. Tal cual. Bueno, a Trump ya le está generando problemas. Los ganaderos de Estados Unidos ya se han quejado. Sí. Pero bueno, en realidad, ¿cuánto representa la carne argentina en el total estadounidense? Es nada. Bien. Simplemente están acostumbrados a hacer lobby. No son fáciles. El ingreso del citrus argentino a Estados Unidos demoró décadas de negociación. Sí, y siempre está ahí a punto de... Y siempre está en riesgo, siempre está en riesgo. El lobby institucionalizado que existe en Estados Unidos es muy profesional justamente porque es en blanco. Entonces, se prepara el lobby porque puede exponerse con toda tranquilidad y tenés profesionales del lobby. Encima, como el voto de los representantes en el Congreso está muy vinculado a distritos por el sistema electoral de Estados Unidos, lo que afecta económicamente a un distrito tiene la voz en el Congreso. Entonces, eso también es una vía de entrada del lobista estadounidense al propio Congreso que complica las negociaciones. Entonces, con este acuerdo, desde lo conceptual económico, está todo muy lindo. A mí me gusta. Desde lo conceptual, que me gusta que se abra el comercio, que se amplíen los mercados, sí. Pero como noticia concreta, guarda. Es para ir bien despacito. No hay que olvidarse no solo que hay que negociar detalle por detalle, sino que en definitiva los congresos de ambos países lo tienen que aprobar. Estados Unidos podría activar la idea del fast track, que eso lo usó sobre todo Bill Clinton, la aprobación rápida. Sí. Era el paquete, se vota por sí o no. El Poder Ejecutivo hace toda la negociación, concreta todos los detalles, va al Congreso. ¿Se vota sí o no? Punto. ¿Y vos no es que el detalle se vaya ocurrir, viendo. Claro. En Argentina no hay nada de eso, no hay nada equivalente. No, al contrario. Sí, se vota el Congreso pedacito de ley por pedacito de ley. Sí, digamos, te lo va a demorar de lo lindo. Entonces, no es para verlo con preocupación, es para verlo con atención. Sí va a haber sectores en Argentina que se va a ver afectados, como cualquier apertura comercial. De hecho, sin acuerdo con Estados Unidos, el sector textil ha tenido terrible pérdida de ventas en el último año, sí. Lo que era totalmente esperable. Previsible. En general, hay excepciones, en general, la industria textil argentina es muy, muy ineficiente y necesariamente tiene que achicarse y tiene que cambiar de cómo trabajar. No hay otra. El consumidor argentino está sosteniendo salarios malos del sector textil. Si vos me dijeras que de última el sector textil está protegido y los obreros ganan de 2 a 3 millones de pesos al mes, está bien. Está todo bien. Pero no es así, ganan muy mal. Entonces, el argentino tiene ropa cara para que el obrero textil gane poco. No tiene sentido, realmente no tiene sentido. El tema es siempre la transición. ¿Qué haces con el empleado textil que pierde el trabajo? Bueno, vas a necesitar
trámites rápidos de creación de pyme, vas a necesitar mejores leyes laborales, vas a necesitar menos impuestos, sobre todo provinciales, para que puedan abrirse pymes. Dinamizar, claro. Y eso también es de largo. Va a demorarse en hacerse puntualmente el acuerdo, van a demorarse en que se aprueben las medidas que sean consistentes con el acuerdo. Es para ocuparse, no para preocuparse. ¿Por qué los mercados reaccionan bien con esto? Si todavía hay... Lo ven como dudas. un paso adelante. Está cambiando cuál es la idea Bien. de la economía argentina. La economía cerrada no funciona. Tal vez haya funcionado en el siglo XIX, cuando no había países muy destacados en eficiencia económica. Entonces, el primero que protege gana. Ahora, cuando ya estás atrás en el mundo, con países súper avanzados, y vos te volvés proteccionista, te quedas atrás. Te quedas atrás. No te Correcto. queda otra que hacer apertura. No hay más remedio. Lo que sí, por supuesto, es mejorar tu capital humano, mejorar la educación, porque eso es lo que en el fondo te va a dar la flexibilidad para aprovechar las oportunidades del comercio. Dos preguntas para el cierre, Gustavo. El Mercosur. Acá, ¿qué va a pasar con el Mercosur? ¿Esto o no tiene nada? Sabemos que el Mercosur está, digamos, no es que sea una institución fuerte en estos momentos, pero nada, este acuerdo, este pacto, ¿cómo incide en el Mercosur? Debería encajar el pacto dentro de los acuerdos del Mercosur. Por lo tanto, cualquier cosa que se firme con Estados Unidos debería pagar el arancel externo común si es importación de Estados Unidos. Bien. Mi impresión es que Milei no le va a dar bola al Mercosur. Claro. De hecho, la queja inmediata de todos los países del Mercosur fueron: che, has hecho este acuerdo y no me avisaste. Sí. Y creo que a Milei no creo que se haya preocupado mucho por este reclamo. Mira, en la práctica el Mercosur creo que se hizo simplemente para consolidar la democracia. La democracia. Bajar la hipótesis de conflicto entre Brasil y Argentina. Que era lo que preocupaba en ese momento a Alfonsín, Enrique Sí, Cardoso. que arrancó de hecho como un acuerdo entre Argentina y Brasil, nada más, los acuerdos Alfonsín-Sarney. Sarney. Claro, con Menem se da la idea del mercado común del sur. Con el auge neoliberal, que le llamaban, auge liberal a mi entender, lo de neo no tiene nada que ver, se lo hizo mercado común cuando no era la idea original del mercado común. Correcto. Y se lo trató de meter dentro del regionalismo abierto, una salida dentro de la ALADI para hacer por partes la integración latinoamericana. En vez de integrar toda América Latina, porque no funcionaba, que vaya habiendo pequeñas integraciones que después se inserten en una gran integración. Todos se movieron por su lado. El Pacto Andino se movió solo, la Comunidad del Caribe se movió sola, el Mercosur se movió solo. Cuando se consolidaron las democracias, el Mercosur dejó de tener sentido. Bien. Entonces creo que esto es un poco un empujoncito más de, che, en algún momento firme el acta de defunción. De defunción. No creo que sea lo más útil, simplemente habría que bajar las condiciones de comercio libre, permitir menores aranceles para el Mercosur y así se encaja mejor una política internacional. Entonces yo creo que ese es un punto, ¿no? El Mercosur lo va a gambetear Milei y en definitiva tienen que ver los 4 miembros originales. Y lo vienen gambeteando Uruguay también. Uruguay también está muy tentado de hacer tratados. Uruguay planteó, si la Unión Europea no confirma el acuerdo con el Mercosur, lo firmamos nosotros solos. Tal cual. Y en realidad al Mercosur le conviene. Una apertura comercial es más útil para el país más chico, no para el país más grande. Aprovecha vecinos más ricos, clientes más ricos, aprovecha bienes más baratos. Claro. Sí tiene un sacudón más grande del que tiene el vecino rico, pero es el que más gana en definitiva. Entonces Uruguay está tentadísimo, que es también el más serio de los 4 del Mercosur. Tal cual. Gustavo, cerremos. ¿Tucumán? ¿Esto es ventajoso para Tucumán? ¿Esto va a ser bueno para Tucumán? No pasa nada. Yo creo que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, no. Tucumán debería poder prenderse en cualquier movimiento que haya. Y para eso lo que necesita es bajar su costo fiscal, achicar el Estado y consolidar pymes. Para mí, sobre todo, debería consolidar pymes de tecnología. Darle más polenta al EPRET, que trabaja bien en esta área, pero apuntar a más gran escala. Hagamos el Silicon Valley tucumano, con un gran ingreso de energía eléctrica constante, con unas grandes vías de comunicación para Internet y que tengan su propio clúster, todos los que hacen programas y desarrollan alta tecnología, porque se van a insertar en cualquier lado del mundo, no importa cuál sea el marco general de Argentina. Los arándanos, eso no. Y
Eso va a seguir andando, que lo aprovechen ellos tienen la expertise en esto. El azúcar para mí es un caso particular, yo creo que están totalmente equivocados los azucareros, pero bueno, es otra historia. Es para otro programa. Sí. Citrus sí, ya la están capeando, pasaron por una época de muy malos precios internacionales, están subiendo un poco los precios, tienen experiencia, nunca fue una actividad que sufrió regulaciones, salvo las fitosanitarias, así que no, eso no preocupa. Gracias, Gustavo, pero no te vayas. Te invito a que escuchemos 2 minutos nada más a un tocayo tuyo, Gustavo Rodríguez. ¿Sí? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te quise charlar con vos al principio del programa, no pudimos. Bueno, fue el transcurso del programa. ¿Me contás lo más rápido posible? ¿Tenemos jefe de policía? ¿No tenemos jefe de policía? ¿Hay casos de corrupción en la policía? ¿Me decís algo? Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes que nada, sí, por el programa de comunicación. En el medio de comunicación. Nos demoramos. Sí, bueno, la historia es así, te la hago breve y concreta. Dale. Hoy a la mañana hubo una serie de allanamientos en la que la justicia se presentó en la casa de de civiles y comisarios. Ajá. Por una denuncia realizada por una mujer que organiza bailes en la jurisdicción de la Unidad Regional Norte. ¿Que organiza qué? Bailes y fiestas. Ajá, bien. Según esta mujer, la policía le cobraba entre 800.000 pesos y 1,5 millones de pesos por cada fiesta que se hacían los sábados.